Bueno, muy bien. Entonces, como les decía antes, vamos a comenzar a ver desarrollo decimal, ¿sí? Ya vimos la primera sección de la práctica 3 sobre números racionales, cómo podemos escribir una fracción, qué operaciones podemos realizar entre fracciones, podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas. Vimos potencias sobre números racionales, o sea, me dan una fracción y le puedo poner cierto exponente, que puede ser un número natural, pero también puede ser un número entero, ¿sí? Un número negativo, como por ejemplo un medio elevado a la menos 3. Entonces ya sabíamos cuál era la estrategia como para reescribir esa potencia a través de un exponente positivo, o sea que ese menos 3 se transforma en un 3 positivo. Y bueno, y no mucho más. Vimos bueno, el concepto sí de media aritmética y cómo podíamos encontrar entre dos números racionales muchísimos números racionales intermedios. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esta parte de desarrollo decimal, ¿sí? Bien, que no hay tantas cuestiones nuevas, pero bueno, hay que aclarar algunas cositas como para que en la práctica no tengan ningún problema. Bueno, respecto de desarrollo decimal, obviamente que ya sabemos que a una fracción la podemos pensar como una división, ¿sí? En donde yo tomo el numerador y lo divido por el denominador, eso me da cierto número, ¿sí? Quizás el número que me da es un número entero, me puede dar un número natural, un número entero, negativo, pero también me puede dar un número decimal, ¿sí? Un número que tenga cierto desarrollo decimal, por ejemplo, 2/5. ¿Sí? Ya sabemos que la fracción 2/5 equivale a una división. Yo a eso lo puedo pensar como 2 dividido 5. Entonces esto simplemente lo puedo reescribir así. Y bueno, y si yo tomo 2, vamos a escribir la cuenta, ¿sí? Y lo divido por 5, bueno, lo podemos hacer con la calculadora, pero supongamos que no podemos utilizar la calculadora y tengo que hacer 2 dividido 5. Bien. Acá sí viene la cuestión que antes no podíamos realizar, no podíamos implementar porque estábamos trabajando en el conjunto de los números enteros, utilizando el algoritmo de la división en enteros. Bien. Llegábamos hasta cierto momento y no podíamos, teníamos que finalizar la cuenta. Bueno, acá sí podemos, si esto anda, agregar un 0 acá. ¿Por qué? Porque este dividendo es más chico que el divisor, entonces cuando el dividendo es más chico que el divisor, la cuenta en sí no la puedo comenzar. Tengo que realizar cierta estrategia como para poder, sí, comenzar la cuenta. Entonces, como el dividendo 2 es más chico que el divisor 5, voy a multiplicar por 10 o simplemente agrego un 0 y automáticamente poníamos 0, entonces ahora sí puedo tomar el dividendo, que ya no es más 2, es 20, lo divido por 5, me da 4, 4 por 5, 20, al 20, 0. Y ahí finalizo la cuenta. Entonces acá obtengo este cociente, que es 0,4, en donde este numerito, 0,4, equivale a esa fracción, es decir, 2/5, la fracción 2/5 es igual a este numerito decimal, 0,4. En todos los números decimales tenemos dos partes importantes, una que está escrita a la izquierda de la coma, eso se llama parte entera, acá la parte entera es 0, y otra partecita que está a la derecha de la coma que se llama parte decimal, ¿sí? Tenemos una parte entera, en este caso es 0, de una parte decimal, ¿sí? Bien. Entonces, la idea con todas estas fracciones es que yo pueda encontrar el desarrollo decimal de cualquier fracción, ¿sí? Ya sea una fracción propia, como acá, porque 2 es menor que 5,
Entonces un 0, va a venir sí o sí, la parte entera va a ser un 0, pero yo puedo tener, por ejemplo, 7 medios, que ya sabemos que es lo mismo que 7 dividido 2. No voy a hacer la cuenta, porque ya sabemos que 7 dividido 2 es 3,5. Es decir, yo puedo representar esta fracción 7 medios a través de este desarrollo decimal, en donde tengo que 3 es la parte entera, la parte decimal es lo que viene luego de la coma, ¿sí? A la derecha. Bien, entonces ahí básicamente tenemos 3 enteros más un medio, o 3 enteros más 0,5, ¿sí? Entonces ahí se ve bien la parte entera, 3, y le tengo que sumar la parte decimal que es 0,5, ¿sí? O un medio. Bien. Entonces, ¿cuál es la cuestión con esto? Es que yo a cualquier fracción la puedo representar a través de su desarrollo decimal, ¿sí? Toda fracción, ya sea propia o impropia, ya sea un número positivo o negativo, a toda fracción la puedo representar a través de su desarrollo decimal. El desarrollo decimal de 2/5 es 0,4, el desarrollo decimal de 7 medios es 3,5. ¿Sí? A toda fracción la puedo escribir a través de su desarrollo decimal. Y vamos a tener siempre en ese desarrollo decimal una parte entera y una parte decimal. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a recordar algo que tenemos que aplicar en el primer ejercicio de esta parte, que es el desarrollo en sumas de potencias de 10. Pero no lo vamos a hacer como en el ejercicio 12, a donde ya me dan números decimales, sino que vamos a hacer esto de pensar el desarrollo en sumas de potencias de 10 de un número natural, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escribir 1028, ¿sí? O vamos a escribir en realidad, vamos a borrar este 0, vamos a poner 1328. Y simplemente recordando algo que se hacía en el colegio, vamos a descomponer este número natural, ¿sí? 1328, como 1000 más 300 más 20 más 8. Claro, bueno, pero acá yo lo único que hice fue descomponer este numerito en la suma de estos 4 números enteros, números naturales específicamente. Y yo ahí no veo ninguna potencia de 10, ¿sí? En forma explícita no hay ninguna potencia de 10. Pero sin embargo, acá yo tengo un 1000, ¿sí? Que es lo mismo que 1 por 10 a la tercera. 10 a la tercera es 1000, o 10 al cubo es 1000, por 1 es 1000. A este 300 lo voy a escribir como 3 por 100, o sea, 3 por 10 al cuadrado, es exactamente esta escritura que esta de acá, ¿sí? 10 al cuadrado 100 por 3, 300, al 20 lo voy a escribir como 2 por 10, o 2 por 10 a la primera, ¿sí? Anotamos un exponente 1, no hay ningún problema, después se puede eliminar, y me quedó este numerito 8 que corresponde a las unidades, ¿sí? Y esto es lo mismo que 8 por 10 a la 0. Entonces, fíjense la particularidad de lo que tenemos escrito acá. Acá comenzamos con un exponente 3, seguimos con exponente 2, exponente 1, exponente 0. Fuimos utilizando potencias de 10 decrecientes, ¿sí? Comenzando en 3, después siguió el 2, después siguió el 1, y en este caso finalizamos en 0. ¿Sí? Bien, este es el famoso desarrollo en sumas. Yo estoy desarrollando cierto número en sumas de potencias de 10. Ahora sí, ya veo explícitamente, uno puede ver
que acá hay una potencia de 10, acá también, y acá también. Entonces estoy sumando en este ejemplo 4 términos en los cuales en cada uno de los términos tenemos potencias de 10. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 12, pero no me dan un número natural, sino que me dan ya directamente números racionales. Ahí hay alguna cuestión a donde cambia la escritura. Ahora, imagínense que en vez de tener este número natural, tenemos un número entero. ¿Sí? El mismo, pero opuesto. 1328. Bueno, y la cuestión es muy parecida a lo que tenemos acá, ¿sí? Al menos 1328 le voy a escribir como menos 1000, menos 300, menos 20, menos 8. Bien, y como acá no aparecen las potencias de 10, las vamos a escribir. Menos 1 por 10 al cubo. Sí, porque 10 al cubo es 1000, por menos 1, menos 1000. Menos 300, que lo escribo como menos 3 por 10 al cuadrado. Menos 20, que lo escribo como menos 2 por 10, o menos 2 por 10 a la primera. Y menos 8, que lo escribo como menos 8 por 10 a la 0, porque 10 a la 0 ya no lo dije, pero bueno, ya sabemos que es 1, ¿sí? Todo número distinto de 0 elevado a la 0 es 1. Bien, entonces, ¿cuál fue la diferencia respecto del primer caso, de tener 1328? Es que acá estoy con todos los términos sumando, ¿sí? Positivo, y sumo el otro, y sumo el otro, y sumo el último. Sin embargo, acá, cuando tengo un número negativo, en este caso un número entero negativo, todos los términos vienen precedidos por un signo menos. ¿Está bien? Si el número es negativo, todos tienen que tener el signo menos, no solamente el primero, todos, ¿sí? Como para darse cuenta. Tengo este número y yo lo tengo que descomponer, bueno, a través de una escritura que tenga sentido, que sea válido, que sea verdadero. Entonces digo, bueno, menos 1328 es igual a menos 1000, menos 300, menos 20, menos 8. Y como acá no aparecen las potencias de 10, bueno, me tomo un segundito para reescribir cada uno de estos 4 términos a donde sí aparecen potencias de 10. ¿Sí? Bien. Y recuerden que todos tienen que tener el signo menos delante porque el número en cuestión es negativo. ¿Sí? Bien. Pero acá tenemos un número natural, acá tenemos un número entero, y sin embargo, en el ejercicio 12, si bien tengo que desarrollar en suma de potencia de 10 ciertos números, esos ciertos números son racionales. ¿Sí? Positivos o negativos, pero son racionales. Bien. Y hay una pequeña diferencia respecto de lo que yo planteé acá, de estos dos ejemplos sencillos, con algún ejemplo, con algún caso en el cual el número que me dan es un número racional. ¿Sí? Vamos a escribir uno sencillo y después trabajamos algunos del ejercicio 2. Por ejemplo, me dan el número racional 23,7. ¿Sí? Yo ya sé que corresponde a una fracción, es muy sencillo encontrar la fracción que corresponde a ese número, a ese desarrollo decimal, a 23,7, porque es un número decimal, es un desarrollo decimal en donde la parte periódica es 0. ¿Por qué uno puede ver que la parte periódica es 0? Porque si bien acá uno dice, pero acá no hay una parte periódica, como escribíamos así en el colegio, ese arquito que correspondía a simplificar la escritura, ¿sí? Y eso seguramente se acuerdan, es que este número es lo mismo que 23,77777, y ese número 7 se repite indefinidamente, ¿sí? Bien, pero si yo lo saco, ese número 23,7 tiene parte periódica, ¿sí? Pero la parte periódica es 0. Después de ese 7 yo puedo agregar todos los números ceros que yo quiera. Entonces, en el fondo, 23,7 es lo mismo que 23,7 con periodo 0. ¿Sí? Y todos los números decimales con periodo 0 son muy sencillos
de representar a través de una fracción. ¿Sí? Lo escribo por acá. Voy a escribir como numerador el número en cuestión sin la coma. 237 escribo como numerador. Y mi denominador va a comenzar con un 1. Y voy a poner luego de este 1 tantos ceros como cantidad de cifras decimales tenga. Acá tengo una sola cifra decimal, ¿sí? Que es 7. Por lo tanto acá anoto un solo cero. ¿Cómo leo esa fracción? 237 décimos, ¿sí? 237 décimos es lo mismo que 237 dividido 10 y es lo mismo que 23,7, ¿sí? Esto es un número racional, esto también, pero esto está escrito a través de una fracción y este el mismo número a través del desarrollo decimal. Parte entera, parte decimal. Y hay parte periódica, ¿sí? En este caso la parte periódica es 0. Bien. Pero al margen de eso, yo quiero desarrollar en sumas de potencia de 10 a este numerito decimal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos 20, ¿sí? El 20 lo puedo escribir como, tengo 23, perdón, y a 23 lo puedo escribir como 20 más 3, ¿sí? Ya la parte entera está solucionada. Acá tengo 23 como parte entera y acá escribí 20 más 3. Bueno, perfecto. El tema es que ahí está como desarrollo, como parte decimal el número 7. Bueno, y es muy sencillo. Más, y como este numerito, este dígito 7, es la primera cifra decimal, entonces anoto 0,7. ¿Sí? Muy sencillo. 20 más 3, 23, más 0,7 y es 23,7. Perfecto. Bien, pero sin embargo acá no aparecen las potencias de 10. Bueno, pero las vamos a hacer aparecer. Porque 20 es lo mismo que 2 por 10 a la primera, ¿sí? Seguimos anotando el exponente 1, no hace falta, pero lo anoto. 3, lo voy a escribir como 3 por 10 a la 0. Y ahora tengo que anotar esto de acá, ¿sí? Y esto va a ser 7 por 10 a la menos 1. Fíjense qué pasó acá, a diferencia de los dos casos anteriores. A diferencia de los anteriores, ahí tenemos una potencia de 10, cuyo exponente es un número negativo, ¿sí? Eso ya lo sabemos trabajar, ya lo podemos reescribir de una manera conveniente, pero fíjense esta particularidad respecto de los dos ejemplos anteriores. Acá aparece un exponente, una potencia de 10 con exponente negativo, ¿sí? Bien. Hacemos un ejemplo más. 23,71. ¿Sí? Lo vamos a escribir directamente como el desarrollo en suma de potencias de 10. Empezamos igual. 2 por 10 a la primera, más 3 por 10 a la 0, más 7 por 10 a la menos 1, más 1 por 10 a la menos 2. Y ahí terminamos, ¿sí? Potencia de 10 con exponente 1, potencia de 10 con exponente 0, con exponente menos 1 y con exponente menos 2. ¿Sí? Primer dígito luego de la coma, ¿sí? A la derecha de la coma, primer cifra decimal, segunda cifra decimal y observen la relación. Primera cifra decimal por 10 elevado a la menos 1, segunda cifra decimal por 10 elevado a la menos 2. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Y qué pasa si el número en cuestión, el número escrito en desarrollo decimal es negativo? Bueno, ahí sí pasa lo mismo que antes, cuando yo escribí menos 1328, me parece. Bueno, voy a poner, si agrego el menos ahí, pongo menos, 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 pero todos estos términos en realidad no cambian. Este coeficiente por cierta potencia de 10, este coeficiente por cierta potencia de 10, y así sigo hasta llegar al último. Pero voy a tener todos signos menos delante, ¿por qué? Porque el número en cuestión es negativo.
¿Sí? Ok. Entonces, si vamos entendiendo esto de cómo encontrar el desarrollo en suma de potencias de 10, ahora sí vamos a chusmear un poquitito el ejercicio 12. Bueno, aquí tenemos un ejercicio 12. A ver. Tenemos 8 números racionales, ¿sí? Los dan escritos a través de su desarrollo decimal. Vamos a comenzar trabajando el PAN, donde tengo 284, 379 milésimas, ¿sí? Coma 379. ¿Sí? No se preocupen por cómo leemos los números, no pasa nada. Bueno, vamos a escribir directamente el desarrollo en suma de potencias de 10 de ese número racional, ¿sí? Acá tengo un 200, y es lo mismo que 2 por 10 al cuadrado. Acá tenemos 80 unidades, y es lo mismo que 8 por 10 a la primera, más 4 unidades. Es 4 por 10 a la 0, más, y acá hay que tener cuidado porque ya comenzamos a trabajar con 3, 7 y 9, que son las tres cifras decimales que tenemos. 3 por 10 a la menos 1, más 7 por 10 a la menos 2, más 9 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Fíjense, primera cifra decimal con exponente menos 1 en la potencia de 10, segunda cifra decimal con exponente menos 2 en la potencia de 10, tercera cifra decimal, 9, con exponente menos 3 en la potencia de 10. ¿Sí? Muy sencillo. A ver si hay alguno más, como para, por ejemplo, el D. Vamos a pensar el D y el E por acá. En el E tenemos 4,030 y en el E tenemos 0,108. Bien. Entonces, tenemos como parte entera 4 unidades. Bueno, es lo mismo que 4 por 10 a la 0. Más 0 por 10 a la menos 1. Más 3 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Y puedo agregar este más 0 por 10 a la menos 3, pero este último 0 no tiene sentido. Es decir, el número que tengo ahí, 4,030, es lo mismo que 4,03. ¿Sí? Bien. Entonces no vale la pena agregar el último término. Pero al mismo tiempo, este término que tenemos acá es innecesario escribirlo, ¿sí? Lo puedo escribir en un primer paso como para no equivocarme respecto de cuál es el exponente de la potencia de 10 que acompaña a este 0, sí, lo puedo hacer. Pero después, como para pasar un poco más en limpio y escribir un poquitito menos, lo voy a suprimir porque esto es 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? 4 por 10 a la 0 más 3 por 10 a la menos 2. El término que tenía exponente menos 1 en la potencia de 10 desapareció porque acá mi coeficiente es 0. Eso es 0. Entonces no vale la pena escribirlo. Lo puedo escribir en primera instancia para no equivocarme, ¿sí? Porque digo, bueno, esto es un 0, entonces no lo escribo. Sí, pero tened cuidado que después aparece un 3 que no va a ir multiplicado con 10 a la menos 1, sino que 3 va a ir multiplicado con 10 a la menos 2. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esas cuestiones si hay ceros por acá dando vueltas. ¿Sí? Bien. Y vamos a este 0,108. Lo escribimos todo. 0 por 10 a la 0 más 1 por 10 a la menos 1 más 0 por 10 a la menos 2 más 8
por 10 a la menos 3. Esto también se puede pasar en limpio, ¿por qué? Porque acá tenemos un término que es igual a 0, acá también tenemos otro término nulo, así que no los voy a escribir, me va a quedar con 1 por 10 a la menos 1 más 8 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y todos los términos que tienen ceros, todos los términos que son nulos, desaparecen. Los puedo escribir en primera instancia, como para no equivocarme, lo repito, respecto del exponente de la potencia de 10, que va a acompañar a ciertos coeficientes, pero a ciertos dígitos, pero no más que eso. En primera instancia lo puedo escribir y después ya no los escribo más. ¿Sí? Profe, lo mismo sería con el punto G, digamos, sería el número decimal. Exacto, ¿sí? Fíjense que en el inciso G lo pensamos, y después el resto ya queda para que los trabajen ustedes. Tengo 0, esperen que agrando porque no veo nada, 0, 0, 3 ceros y 1. Muy bien. Entonces, esto lo puedo escribir de una, sí, pero si no me tomo el trabajo de escribir en un paso intermedio, como para no equivocarme respecto del exponente, que va a venir acompañado con este 1, porque el resto son todos ceros, ¿sí? Bueno, pero lo podemos pensar mentalmente. A ver, acá tenemos exponente 0, acá exponente menos 1, exponente menos 2, exponente menos 3. Ah, esto es lo mismo que 1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Exponente 0, exponente menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Pueden hacer el paso previo acá, de escribir todos estos, pero bueno, después ya lo pasamos en limpio y lo suprimimos. ¿Sí? Al alumno o a la alumna que le sale directamente encontrar el desarrollo, suma de potencias de 10 de un número así, si le sale en forma automática, bueno, mejor, ¿sí? Lo hacen, llegan directamente a esta expresión y, ¿sí? Gracias. Nada. Bueno, el resto son muy parecidos, ¿sí? Fíjense que en el C tenemos un número racional negativo, menos 26, algo. Todos los términos van a tener un menos, pero después los vamos a pensar exactamente igual. Bien. Ahora, en el ejercicio siguiente tengo que escribir en desarrollo decimal ciertos números racionales. O sea, los números racionales que me dan son fracciones. Y me dice, bueno, a partir de las fracciones que te doy en el ejercicio 13, escribí su desarrollo decimal. Bueno, vamos a trabajar algunos en el ejercicio 13. Ok, tenemos, por ejemplo, en el 13 ya tengo la fracción 1/3. A ver qué más vale la pena. Bueno, vamos a pensar el B por acá, 3 quintos. ¿Y hay alguno negativo? Sí. El D menos un 9. Muy bien. Entonces, a partir de esos números racionales, de esas fracciones, tengo que escribir su desarrollo decimal. ¿Sí? Bueno, pero ya lo hemos dicho que una fracción la puedo pensar como una división, entonces 1/3 es lo mismo que 1 dividido 3. Bueno, deberíamos hacer esto a mano, ¿sí? Pero bueno, también podemos usar la calculadora. Pero al margen de eso, que ya en realidad todos sabemos cuánto es 1/3, el desarrollo decimal, supongamos que no podemos usar la calculadora, ¿sí? Entonces hacemos algunas cuentitas a mano. Por lo tanto, para encontrar el desarrollo decimal de 1/3, no usamos la calculadora, escribimos la cuentita. Entonces yo tengo que hacer esto. Escribo la cuenta de división y pretendo hacer 1 dividido 3. Bueno, pero como el dividendo 1 es más chico que 3, no podés comenzar. Ah, bueno, multiplicarlo por 10, o sea, agregar un 0.
Pongo 0, y ahora sí puedo hacer el dividendo 10 dividido 3. Me da 3, 3 por 3, 9, al 10, 1. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, bajo 0, ya multiplico por 10, 10 dividido 3 es 3, 3 por 3, 9, a este 10 una unidad, bajo otro 0, 10 dividido 3 es 3, 3 por 3, 9, al 10, 1, y así puedo seguir, ¿sí? Indefinidamente. Entonces, en realidad, ya nos damos cuenta de que el desarrollo decimal de un tercio es 0,33333 y este número 3 se repite indefinidamente. Y ahí viene otra vez lo de la parte periódica que tenemos en todo número racional, ¿sí? La parte periódica puede ser 0, ya lo dijimos, pero también la parte periódica puede ser ciertos números distintos de 0, ¿sí? Acá esto es lo mismo que 0,3, el arquito de la parte periódica solo en el 3. ¿Sí? El número 3 es el que se repite indefinidamente. Bueno, ya lo hicimos. Vamos con 3 quintos. Ah, bueno, eso implica hacer 3 dividido 5. Bueno, pero 3 es más chico que 5, listo. Multiplicar por 10 y poner 0, ahora sí puedo hacer 30 dividido 5, que puede ser 6. 6 por 5, 30, el 30, 0. Terminó. Entonces, ¿qué me quedó? 0,6. Y este 0,6 tiene parte periódica. Lo que pasa es que no se anota, porque la parte periódica de este desarrollo es 0,6, la parte periódica es 0. Es decir, ¿esto tiene parte periódica? Sí. 0,6 es lo mismo que 0,6 con parte periódica 0. ¿Está bien? Bueno, pero no se anota esto, no tiene sentido. Pero recuerden que si bien acá uno ve el arquito de la parte periódica, que uno no lo vea en otro desarrollo decimal no significa que ese número no sea periódico. Sí, este 0,6 es periódico con periodo 0, ¿sí? Pero no se anota. Y vamos acá, el número en cuestión es negativo, así que voy a ya escribir un menos, y acá voy a hacer 1 dividido 9. Bueno, pero 1 es más chico que 9, listo, multiplico por 10 y pongo 0, en el cociente y ahora sí puedo comenzar. 10 dividido 9, 1. 1 por 9, 9. Al 10, 1. Bajo un 0. 10 dividido 9. Ah, pongo un 1. Por 9, 9, al 10, 0. Y así ya nos vamos dando cuenta de cuál es la parte periódica, ¿sí? De este desarrollo decimal, por supuesto es negativo, la parte periódica es 1, ¿sí? Ese dígito 1 se repite indefinidamente, ¿sí? Bueno, entonces esta es la estrategia simplemente que tenemos que utilizar a partir de ciertas fracciones para encontrar su desarrollo decimal, ¿está bien? Que sí o sí va a ser periódico, todos tienen periodo, ¿sí? Pero algunos periodos son distintos de 0 y otros sí son 0 y no se anotan, ¿está bien? Bueno, eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio, nada más. Nos tomamos un segundito para hacer las cuentas de división y listo, nada más. O bueno, podríamos usar la calculadora este cuatrimestre. Bien, ok. Y ahora que ya tenemos una idea de, bueno, primero respecto de lo que es una fracción, y ya ahora respecto de lo que es su representación decimal, su desarrollo decimal, en el ejercicio siguiente tengo que ordenar, ¿sí? Ciertos números racionales que me dan. En el ejercicio 14 hay que ordenar de menor a mayor ciertos números racionales. Quizás algunos me los dan escrito a través de una fracción, otros a través de un desarrollo decimal, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos en el ejercicio 14? Tenemos que ordenar de menor a mayor y me dan 0,
6/15, 0,4, lógico, y 1/5. Muy bien. Entonces me dan esos cinco numeritos racionales, todos son racionales, ¿sí? El 0 también es racional, aparte de que sea un número entero, es racional. Bien, entonces me dan estos 5 números y los tengo que ordenar de menor a mayor. Bueno, che, pero acá, esto es un número entero, esto es un desarrollo decimal y encima es negativo, este es un desarrollo decimal positivo, acá tengo una fracción, acá tengo otra fracción, y yo no sé así, a simple vista, por cómo tengo escrito esos 5 números, esa lista de 5 números, no sé cuál es el más chico, cuál estará por ahí, por el medio, y cuál será el mayor. Por lo tanto, tendría que pensar en una estrategia como para darme cuenta, a simple vista, cómo los podría ir ordenando, en este caso de menor a mayor. ¿Sí? Bien. Entonces, una manera es, por ejemplo, una estrategia. Bueno, el número entero, o los números enteros que aparezcan, los dejo como están. ¿Sí? Pero una estrategia es tomar, por ejemplo, a las fracciones que me dan y encontrar su desarrollo decimal. Así después ya a simple vista puedo comparar el desarrollo decimal de estas fracciones con este desarrollo decimal, con este de acá. ¿Sí? Fíjense que en realidad el más chico ya lo tenemos ahí dando vueltas, ya lo podemos determinar, porque hay un solo número racional que es negativo. Entonces este número, como es el único negativo, va a ser el menor de estos 5. Entonces este ya en realidad lo podría estar ubicando, vamos a escribir la respuesta por acá. El más chiquitito es ese número. Profe, ¿Sí? 1/5 es negativo también. Sí, muy bien. Entonces no dije nada. Vamos, gracias por aclararlo. No lo vi el menos. Entonces, De nada. gracias. Es mentira. Lo que dije no es el único número negativo, así que vamos a tener que pensar un poquitito más. Porque tenemos menos 1/5. Muy bien. Bueno, pero igual la estrategia no cambia. Vamos a encontrar el desarrollo decimal de 6/15 y de menos 1/5. Bueno, pero esto no es lo mismo que 6 dividido 15. Che, pero 6 es más chico que 15, entonces multiplico por 10. Ahora sí, puedo hacer 60 dividido 15. Profe, ¿por qué 15? ¿No es 16? No, es 15 el denominador. Es 6 dividido 15. Sí, 6/15. Quizás acá parece un 6, pero es un 5. Ahí. ¿Sí? Es un 5. 6/15, ¿sí? Entonces quiero hacer 6 dividido 15. Como el dividendo es más chico que el divisor, multiplico por 10, pongo 0, y ahí sí puedo arrancar. Y 60 dividido 15 está debajo poquito 4. ¿Por qué? Porque 4 por 15 es 60, y 60 es 0. Entonces, ¿qué me quedó? 0,4. Es un número, es este desarrollo decimal, 0,4 con periodo 0. ¿Está bien? Ok, 0,4. Borro, lo vamos a anotar por acá, ¿sí? Esto es 0,4. Muy parecido a este siguiente, pero no son los mismos, por supuesto. Bien, y vamos acá. El número es negativo. ¿Y qué pasa si yo hago 1 dividido 5? ¿Sí? Me puede dar 0,2. ¿Sí? Bien. Ok, entonces ahora voy a borrar esto de acá. Porque quedó muy abajo, así que voy a llevar más espacio, pero no. Y ahora sí, los vamos a ir ordenando, ¿sí? Podemos utilizar la recta numérica como para ir ubicándolos de menor a mayor, o para ir ubicándolos en la recta numérica a cada uno de estos 5 números, y después darme cuenta cómo los tendría que escribir, si es de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Pero bueno, fíjense, tenemos dos números negativos. Este de acá
y menos un quinto, cuyo desarrollo decimal es menos 0,2. Bien. Y ahora yo tengo que anotar entre esos dos el más chiquitito. El primero, el más chiquitito lo voy a anotar acá. ¿Cuál es el más chico entre estos dos numeritos? Y bueno, fíjense que luego de este 2 vienen todos unos indefinidamente. Pero sin embargo, luego de este 2 vienen indefinidamente todos ceros. Por lo tanto, este número es más chiquitito. ¿Sí? Va a estar más alejado del 0. Menos 0,21 periódico. ¿Sí? Lo pueden ubicar en una recta numérica. Y si vamos a ubicar aquel, vamos a decir menos 0,1, menos 0,2 acá. Y menos 0,2, 1 periódico, está muy cerquita a menos 0,2, pero es más chiquitito, está ubicado a la izquierda de menos un quinto o de menos 0,2, ¿sí? Como está ubicado a la izquierda de menos 0,2, este es más chiquitito, menos 0,21. Muy bien, punto y coma, anoto menos un quinto. Ok, ya los dos negativos ya los ubicamos. Y después va a venir sí o sí el 0, ¿está bien? Listo. Los últimos dos que me faltan ubicar es 6/15, cuyo desarrollo decimal es 0,4 y 0,4 periódico. Entonces recuerden que luego de este primer 4 vienen todos ceros. Todos ceros. Pero sin embargo, acá todo el desarrollo decimal está formado por números 4. Entonces, este es más chiquitito, ¿sí? Si yo comparo las partes enteras son iguales, y como son las partes enteras iguales, no puedo decir cuál es mayor o menor. Entonces me corro a comparar las dos, la primera cifra decimal de cada desarrollo. Acá tengo 4, acá tengo 4. Son iguales, entonces no sé cuál es por ahora más grande o más chico. Bueno, me corro un dígito más a la derecha. Y acá me aparece un 0. Y acá, sin embargo, como segundo dígito decimal, segunda cifra decimal, acá tengo 4 y acá tengo un 0. Como este 0 es más chico que este 4, entonces este número es más chico que este de acá, ¿sí? Entonces ahora viene 0,4, o sea, 6/15. Y por último, el más grande es 0,4 periódico, ¿sí? Siempre tenemos que ir comparando de esa manera rápida, de una manera sencilla, hasta que en un momento encuentro una diferencia, comparando el mismo dígito, por supuesto, entre un desarrollo decimal y el otro. Y en cuanto yo encuentro una diferencia, ya voy a poder establecer cuál es más chico o cuál es más grande. ¿Sí? Bien. Ok. Y acá están ordenados estos 5 números de menor a mayor, ¿sí? Si me cambiaban el enunciado y me pedían de mayor a menor, el desarrollo en realidad, lo que fuimos pensando de a poquitito no cambia, pero sí va a cambiar esta lista y tengo que escribir a los 5 números al revés, pero nada más, ¿sí? Lo que uno tiene que pensar no cambia. Bueno, ¿se fue entendiendo cómo voy decidiendo cuál es más grande o más chico entre dos números, entre dos desarrollos decimales periódicos, por supuesto? ¿Sí? Yo voy comparando siempre cifra con cifra, pero bueno, o sea, parte entera con parte entera. Y como acá tengo 0 de parte entera y acá también son iguales, no sé por ahora cuál es mayor o menor. Entonces comparo primera cifra decimal de uno con primera cifra decimal del otro. Y las dos son iguales a 4. Bueno, como son iguales, no sé cuál es mayor o menor. Me corro. Segunda cifra decimal de uno comparada con segunda cifra decimal del otro. Ah, sí, acá son distintos. Bueno, este 0 es más chico que este 4, por lo tanto, este número es más chico que este de acá. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, trabajar con desarrollos decimales. Entonces, si me dan ciertas fracciones, como estos dos numeritos, encuentro su desarrollo decimal y me va a servir como para después comparar. Lo puedo ubicar en la recta numérica o no,
como para ir comparando y ordenarlos como me piden en el enunciado, ¿sí? De menor a mayor o de mayor a menor. Bien. Bueno, ok. Vamos a recordar, porque si bien yo dije al principio que es muy sencillo encontrar la fracción que representa cierto desarrollo decimal cuyo periodo es 0, me parece que era 23,7, ¿sí? En ese numerito decimal, en ese desarrollo decimal, como la parte periódica es 0, es muy fácil encontrar la fracción que lo representa, ¿sí? Ahora, no siempre pasa que tengo una parte periódica 0, como para decir, sí, es muy fácil encontrar la fracción a partir de este número decimal con periodo 0. Entonces yo había anotado 23,7 y dijimos que esto es lo mismo que 237 décimos, ¿sí? El denominador va a empezar en un 0, y en un 1 y voy a poner tantos ceros a continuación del 1 como cantidad de cifras decimales yo tengo, ¿sí? Si en vez de tener una cifra decimal periódica tengo 2, entonces ahora mi numerador va a ser 2364, coloco un 1 de denominador y voy a anotar al lado de este 1 2 ceros. ¿Por qué? Porque tengo dos cifras decimales, ¿sí? Bien, estos dos números tienen periodo 0. Bueno, pero ¿qué pasa si me dan un desarrollo decimal cuyo periodo no es 0? Es, por ejemplo, no sé, 1, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con, bueno, así. Lo vamos a trabajar así. Fíjense que yo anoté los mismos números, pero sin embargo acá ya no tenemos una parte periódica nula, igual a 0, sino que luego de esta coma vienen infinitos números dígitos 7. Y acá, luego de esta coma, se repite el 64, indefinidamente. 64, 64, 64, etc. Bien. Ok. Acá la cuestión no es tan... no es que es complicado, pero para encontrar la fracción que representa ese desarrollo decimal o este de acá, no va a salir casi en forma automática como estos dos ejemplos anteriores, ¿sí? Voy a escribir el número un poquitito más allá, porque nos va a llevar un poco más de espacio. Entonces, tenemos 23,7 y 7 partes periódicas. Entonces, la cuestión es así, se los voy a comentar como espero hayan visto en el colegio y espero que lo recuerden, ¿sí? Por supuesto, en el apunte teórico está desarrollado, está explicado de otra manera, que lo podemos ver, ¿sí? Pero no hace falta estudiarlo y aprenderlo de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a recordarlo como uno solía aprenderlo en el colegio. Entonces, hice una rayita de fracción un poco más larga porque acá yo voy a anotar dos números, ¿sí? Y entre los dos números voy a anotar un signo menos. Ahora, ¿cuál es el número que corresponde para escribir acá y cuál es el número que corresponde para escribir acá? Bien, acá vamos a escribir el número tal cual me lo dan, pero olvidándome de la coma y de la parte periódica. Por lo tanto, acá voy a anotar 237. Y acá, a continuación del menos, voy a restar, acá voy a anotar la parte que no tiene periodo, en este caso 23. ¿Sí? Eso en el numerador. Después restamos, vemos cuál es el resultado. Sí, bueno, lo anotamos ahora. Tengo ahí, 214, ¿sí? Bueno, el tema es que viene del denominador. Bien. Y acá cuando tenemos un desarrollo decimal
periódico, por supuesto, pero con periodo distinto de 0, el denominador no va a empezar en un 1 y va a continuar con algunos ceros. No, va a empezar con algún 9. Por lo menos un 9 va a tener. ¿Sí? Y va a tener tantos 9 acá en el denominador como cantidad de cifras decimales periódicas yo tenga. Como acá hay una cifra decimal periódica, mi denominador va a estar formado por un solo 9. Listo. Esta fracción y este desarrollo decimal me representan el mismo número. Es lo mismo, si yo agarro la calculadora y hago 214 dividido 9, espero que me vea aquello de allá, si no me equivoqué. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Y bueno, hago lo mismo. ¿Qué número voy a anotar acá? ¿Qué número anoto por acá? Acá primero voy a anotar 2364 y le voy a restar 23 unidades. Mi denominador va a tener tantos 9 como cantidad de cifras decimales periódicas tenga. Acá hay 2 cifras decimales periódicas, por lo tanto mi denominador va a ser 99. ¿Sí? Y acá tenemos 2341, me parece. ¿Sí? Y si tomamos la calculadora y no me equivoqué y hago 2341 dividido en 99, me va a dar esto de acá. ¿Sí? Vamos a verificarlo. 2341 dividido en 99 y sí. Y 214 dividido en 9 y sí. Ok, no me confundí hasta ahora. Bueno, muy bien. ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y vamos a ver algunos casos especiales a partir de esto. Y nada, veámoslo acá. Vamos a anotar, por ejemplo, 12 o 18,23. Pero la parte periódica no es 2 y 3, no es 23, sino solo 3. ¿Sí? Bueno, menos, acá voy a anotar 1823 y voy a restar 182, no resto 18 acá, porque yo tengo que restar todos los numeritos, ¿sí?, que no están abrazados por la parte periódica. En este caso, y olvidándome de la coma, por supuesto, 182 son las unidades que tengo que restar. Eso por un lado, después vemos cuánto da. Ahora, voy a anotar, recuerdo, tantos números 9 como tenga en cantidad de cifras decimales periódicas. Por lo tanto acá, como hay una cifra decimal periódica, voy a anotar un solo 9. Pero acá hay un 2 que es una cifra decimal no periódica. Entonces, por cada cifra decimal no periódica, al lado del 9, pongo un 0. Ahora mi denominador no es 9 como antes, ni 99, sino que es 90. ¿Sí? Anoto tantos 9 como cantidad de cifras decimales periódicas tenga y tantos ceros como cantidad de cifras decimales no periódicas tenga. ¿Sí? Bueno, ahora tendríamos que hacer esa resta. 1823 menos 182 me dan 641 y mi denominador es 90. ¿Sí? Y ahora lo vamos a verificar y esos dos números representan al mismo número racional. Perfecto, ¿sí? Me quedó bien. ¿Se entendió esto? ¿Sí? No es que siempre van todos 9 en el denominador. Bueno, hay que ver, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, un 900 como denominador o un 990, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de esas dos situaciones. A ver, ¿cuándo puedo tener, por ejemplo, un 900 como denominador? Vamos a anotar, por ejemplo,
1, y queremos 900. Así que vamos a hacer así. Listo. Ahí. ¿Sí? Entonces voy a hacer 1342 menos 134. Y acá mi denominador va a tener un solo 9 porque hay una cifra decimal periódica y dos ceros porque hay dos cifras decimales no periódicas. Ahí tenemos un denominador que es 900. ¿Sí? Y sin embargo, si a este mismo desarrollo decimal, en vez de que la parte periódica abrace solo o cubra solo el numerito 2, bueno, que cubra al 4 y al 2. Entonces, mi numerador va a ser 1342 menos 13. ¿Sí? Fíjense que antes empezamos igual, pero acá resto 134 unidades y acá resto 13. Y sin embargo, el otro cambio respecto de este ejemplo anterior es que voy a tener en el denominador 2 9 porque tengo dos cifras decimales periódicas y un 0 porque tengo una cifra decimal no periódica. Bueno, después voy a estar esta ahí. ¿Está bien? Bueno, quería mostrarles eso. No es que siempre es un 9 o un 99 o un 90 como denominador, sino que quizás aparece un 900 o un 990 o 999. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poco? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Cualquier cosita escriben en el chat, ¿sí? Bueno, entonces, frené en esta aclaración como para recordar un poco cómo puedo escribir un número decimal con periodo distinto de 0 a través de una fracción, ¿sí? Bueno, ok, ¿por qué? Y todo esto viene porque quizás algo de esto nos conviene pensar para utilizar en el ejercicio 15, ¿sí? En el ejercicio 15 tenemos que considerar cierto número, es un desarrollo decimal con periodo 24, y tengo que responder si es un número racional y hay que justificar, y si es mayor o menor que cierta fracción, ¿sí? Bien, entonces, en el ejercicio 15 tenemos cierto numerito. Bien. Ok. Y primero tengo que responder si es un número racional, cosa que ya sabemos que sí, es un número racional, pero hay que justificar, ¿sí? Y es un número racional porque en realidad lo puedo escribir simplemente como una fracción, y una fracción es una razón entre dos números, entre el numerador y el denominador. Y yo dije al principio de la clase que a toda fracción la puedo escribir a través de su desarrollo decimal, bueno, y viceversa, a través de cualquier desarrollo decimal, yo puedo encontrar la fracción que es equivalente a ese desarrollo decimal. Entonces, sea con periodo 0 o no, no me importa, ese número que me dieron ahí es un número racional. También yo lo puedo escribir como una razón, simplemente lo puedo escribir como una fracción, ¿sí? Como una razón entre cierto numerador y cierto denominador, ¿sí? Entonces, algo de eso. Bien. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a decir, como 0,86 con parte periódica 24 es igual. Y acá vamos a frenar, escribo la rayita de fracción y vamos a encontrar cuál es la fracción que corresponde a ese desarrollo decimal con periodo 24. ¿Sí? Entonces, lo escribimos por acá. ¿Qué anoto en el numerador? Bueno, no anoto 0,8624. Anoto directamente 8624.
Y a eso le voy a restar 0,86. No, le resto 86. Bien. Y mi denominador va a estar formado por 2 9, porque hay 2 cifras decimales periódicas, y por 2 ceros, porque hay 2 cifras decimales no periódicas. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es esta resta, 24 menos 86, bien, 8.500, claro, 38, sobre 9.900. Entonces, como este número decimal periódico es igual a esta fracción, entonces es un número racional. Sí, ya está. Si uno logra encontrar una fracción que efectivamente represente este desarrollo decimal, bueno, ya está, puede decir que es racional. Al mismo tiempo, hay una proposición que me dice que a toda fracción le corresponde un único número racional y viceversa, que a todo número racional le corresponde una única fracción. Entonces, también utilizando esa proposición, esa afirmación, yo puedo justificar por qué digo que esto es un número racional. ¿Sí? Bien. Pero si no, puedo encontrar cuál es la fracción que representa a este desarrollo decimal, y bueno, y ahí aseguro, mirá, entonces sí o sí va a ser un número racional. ¿Sí? Lo estoy escribiendo como la razón entre 8.538 y 9.900. ¿Sí? Bien. Eso como inciso A. Y en el B, ahora tengo que comparar a ese desarrollo decimal, que por suerte ya le encontramos su representación en fracción, lo tengo que comparar con otro, que es 207/240. ¿Sí? Me está preguntando si ese número es mayor o menor que este de acá, que esta fracción. 207/240. ¿Sí? Ok. Entonces digo, bueno, es fácil porque acá me está dando un número racional escrito a través de una fracción, y como yo ya sé cuál es la fracción que corresponde a este, que es esta fracción, comparo estos dos números y listo. Bueno, se puede hacer eso. Y si no, lo que puedo hacer es encontrar el desarrollo decimal de esta fracción que me dieron. Esa es la otra alternativa, ¿sí? Como alternativa a lo que dije al principio, digo, bueno, espera. Si me dan la fracción y yo ya sé que a toda fracción le corresponde un único desarrollo decimal, esperá que encuentre primero cuánto es 207 dividido 240, y a ese resultado lo comparo con el que me diste. Y ahí a simple vista va a salir. ¿Sí? Entonces, supongamos que hacemos eso. ¿Sí? 207, vamos por acá porque supongamos que no podemos usar calculadora, entonces vamos a hacer por acá, en un costadito, 207 dividido 240, ¿sí? Bueno, pero como es más chico 207 que 240, entonces multiplico por 10, pongo 0, los dos empiezan con 0, ¿sí? La parte entera de ambos es igual. Bueno, muy bien, sigamos acá. ¿Qué podría colocar acá como para acercarme? ¿Qué número podría colocar acá? De tal manera que si lo multiplico por 240, está bien cerquita de 2070, sin pasarme de 2070. Y no tengo idea. ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, 9? ¿Sí? 9 por 2, 18. Ahí ya tengo 1800. Y 9 por 4, 36. Así que ahí le sumo 360. ¿Y me pasé o no? 0, 6, 21. Sí, me pasé. Entonces, 9 no creo. No va a ser 9. Y bueno, pruebo con uno menos. ¿Sí? Todo esto porque no podemos usar la calculadora. Bueno, pongo 8. ¿Y cuánto es esto? Y no sé, espera. 8 por 2, 16. Son 1600 en este caso. 8 por 4, 32. 320. Y al sumar, tengo 0, 2,
19. Ah, bueno, no me pasé, ¿sí? Bien. Entonces ahora tengo que restar 2070 con 1920, me queda 150, ¿sí? Entonces acá al hacer la resta, me quedan 150 unidades. Bueno, pero ahora tomo 150 y lo quiero dividir por 240. Yo tampoco puedo porque es más chico. Bueno, listo. Agrego un 0 y sigo, ¿sí? Ok. Entonces ahora tendría que hacer 1500 dividido 240. Y no sé cuánto es, qué sé yo. Pongo 7. A ver si sirve. 7 por 2, 14, 1400. 7 por 4, 28, 280. Voy a sumar acá, me queda 1680. No, me pasé. Esto está mal. Y bueno, y pongo un 6. Entonces esto me va a dar 1200 y 6 por 4, 24. Entonces al sumar me queda 1440. Ah, buenísimo. ¿Sí? ¿Cuánto me sobran? 60 unidades. Listo. Ah, pero es más chico que 240, no importa. Multiplico por 10, ¿no? Invento otro 0. Y ahora hago 600 dividido 240. Bien. Y si yo pongo 3 ya me paso de 600, así que tendría que ser un 2. Hasta ahora fíjense que venimos igualitos, ¿sí? Bueno, el doble de 240, 480 me parece. 480 para llegar a 600, 120. Bueno, no lo puedo dividir por 240, entonces agrego un 0. ¿Y cuánto me dará eso? 1200 dividido 240. Y con 6 no. Y 5, porque con 6 me paso, ¿no? Bueno, pruebo con 5. Acá tengo 1000, 5 por 4, 20, bueno, pero esto sería 200. Ah, justo 1200. Bueno, para llegar a 1200, 0. Termina la cuenta. Fíjense cuál es el desarrollo decimal de 207, 240. 0,8625. Entonces, lo que voy a hacer ahora es comparar este número racional con ese de ahí, ¿sí? Fíjense, parte entera, 0 y 0, son iguales. Por ahora no sé cuál es mayor o menor. Bueno, voy a comparar primera cifra decimal con primera cifra decimal. ¿Son iguales? No sé cuál es mayor o menor. Bueno, comparemos la segunda. 6 y 6 son iguales. Por ahora no sé cuál es mayor y menor. Acá viene un 2, acá viene un 2. Son iguales. No sé hasta ahora cuál es mayor o menor. Pero sin embargo, acá tenemos un 5 que viene después de ese 2. Y después de este 2 viene 4. Entonces, como 5 es mayor que este 4, por lo tanto, este número es mayor que este de acá. ¿Sí? Entonces, ahora lo que podemos asegurar, por lo que yo dije recién, como este 5, esta cifra decimal, la cuarta cifra decimal, 5, es mayor que este 4, que es la cuarta cifra decimal de este desarrollo, entonces, esta fracción es mayor que aquel número que teníamos allá. ¿Sí? Debe estar. Bueno, ¿cómo? Listo. ¿Se fue entendiendo cómo lo fui comparando? ¿Sí? Entonces voy a dar respuesta. ¿Sí? Lo que pasa es que el número que me dieron, esta fracción que me dieron, es mayor que este desarrollo decimal. ¿Sí? Bueno. Y nos tomamos unos minutitos, bien tranqui, como para hacer esta cuenta. ¿Sí? Suponiendo que no puede usar calculadora, me tendría que acostumbrar a hacer algunas cuentitas a mano. ¿Sí? Bien. Ok, entonces tenemos un número racional, que lo podríamos escribir como una razón
entre dos números y después lo comparamos con una fracción que me diera. Bueno, muy bien. Ok. Se podría haber pensado de otra manera, por supuesto, esto no es la única forma de poder resolver y responder las preguntas de este ejercicio 15. ¿Está bien? Pero bueno, es algo que se me ocurrió y... Bien. Ok. Bien. Se pueden pensar de otra manera, ¿sí? Estaría bueno que puedan encontrar otra manera de pensar a este ejercicio 15 como para comparar el B, no, el 15A no, el 15B, ¿sí? Pero bueno, esto es una manera, como se me ocurrió a mí ahora ir pensándolo para resolverlo, ¿sí? Bien, seguimos trabajando con desarrollo decimal en el ejercicio siguiente, en el 16, claro, pero ¿de qué? Y del número surgido del siguiente cálculo. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos 5 a la menos 2 por 0,2 a la menos 5 y todo elevado a la menos 1. Entonces, lo que yo tengo ahí, lo que escribí recién, es un número, ¿sí? Necesito encontrar el desarrollo decimal de ese número que tengo ahí. Bueno, así como está, ahí no me sale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que ir reescribiendo un poquitito esa expresión hasta que encuentre efectivamente ese desarrollo decimal que me están pidiendo. Bueno, entonces vamos a tomar, me voy a olvidar por Profe, ahora. Sí, una pregunta. Yo, por ejemplo, sí, 5 a la menos 2 lo pasé a fracción y lo invertí. bien, ¿y cuánto te quedó? 0,04. Porque después lo pasé Sí. a decimal. La Bueno, pero fracción que como me quedó, fracción, trabajemos como fracción. ¿Cómo quedaría? 5 elevado a la menos 2. un quinto, entre paréntesis, a la 2. ¿Y cuánto es eso en fracción? 1 sobre 25. Bien, ahí está. Listo. ¿Sí? Con la ayuda de la compañera dijimos, bueno, mirá, 5 a la menos 2, escribilo como una fracción, y es un quinto elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es un quinto elevado al cuadrado? Es un 25avos. Es decir, reescribo este primer factor, que es una potencia de 5, pero con exponente negativo, ¿sí? Lo voy a reescribir por ahora como esta fracción. Perfecto. Por... y acá tengo esta base que es 0,2 y tengo el exponente menos 5. Bueno, pero primero vamos a reescribir la base nada más. ¿Sí? Por ahora el exponente menos 5 lo voy a reescribir acá, lo voy a escribir como está, pero lo que vamos a reescribir es esta base, ¿sí? 0,2. A ver, venimos acá para pensarlo. 0,2, que es un número racional, periódico, con periodo 0, 0,2 lo puedo escribir como 2 décimos, o 2 dividido 10, que me da 0,2. Pero acá yo puedo simplificar. Divido por 2, numerador y denominador, y me queda un quinto. Por lo tanto, este 0,2 es igual a un quinto. Entonces reescribo. Che, este 0,2, por ahora te conviene escribirlo así. Pero ¿qué pasa este un quinto o 0,2? Y que estás elevando a la menos 5. Y todo a la menos 1. ¿Sí? Bueno, y acá hay dos alternativas. Podemos distribuir este exponente menos 1 a los dos factores, porque acá estoy multiplicando y sabemos que puedo distribuir ese exponente a cada uno de los factores que hay escritos acá entre paréntesis, o, como segunda alternativa,
reescribo todo esto, me olvido momentáneamente del menos 1, reescribo todo esto y después le aplico a ese resultado el exponente menos 1. Me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces, bueno, no sé, aplicamos cualquiera de las dos alternativas, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Bueno, hacemos cualquiera de las dos. Ok, dejamos el primer factor como está, ¿sí? Un 25avos o 1 sobre 5 al cuadrado. Vemos si después lo reescribimos. Por ahora lo reescribimos así. Ok, pero ¿qué es esto? Un quinto a la menos 5. Nosotros dijimos que siempre nos queremos sacar de encima ese menos que está en el exponente. Y la estrategia es invertir la base, invierto la base, y el exponente automáticamente se transforma en 5 positivo, o sea, en el opuesto de menos 5. Entonces, invierto la base, el inverso de un quinto es 5, y como invertí la base, el exponente menos 5 se transforma en 5. Todo a la menos 1. Pero lo que podemos pensar es lo siguiente: un 25avos lo podemos escribir así, como 1 sobre 5 al cuadrado, porque 5 al cuadrado es 25. ¿Por qué hago eso? Porque conviene. Ahora, ¿por qué conviene? Fíjense que tenemos dentro del paréntesis un producto de dos números racionales, ¿sí? Este número racional por este número racional. No voy a calcular 5 a la quinta, no tengo idea cuánto es, tampoco me interesa encontrar esa potencia. Me doy cuenta de que acá tengo una potencia con base 5, y acá tengo otra potencia que por suerte también tiene la base 5. Entonces acá multiplico estos dos números, me queda 5 a la quinta sobre 5 al cuadrado, todo a la menos 1. ¿Y pero acá qué tengo? Bueno, acá vos tenés un cociente, una división entre dos potencias que por suerte tienen la misma base. Ah, ya me acuerdo. Este exponente se resta con este de acá. Entonces acá entre paréntesis, ¿qué me queda? La base 5. ¿Y qué exponente me queda acá? Bueno, 5 menos 2, 3. Y acá puedo resolver 5 al cubo, ¿sí? Que 5 es 125. Y después a 125 lo voy a invertir porque tengo el exponente menos 1. Entonces acá tengo 125 elevado a la menos 1, o sea, el inverso de 125, que es 1 sobre 125. Vamos. Y ahí está. Es decir, todo esto que yo tenía escrito acá al principio es lo mismo que este número racional, ¿sí? Ahora, digo, bueno, yo di la respuesta sí, mirá, yo llegué a eso. Llegué a esa fracción y se terminó la historia, ya está. Bueno, está bien lo que hicimos, pero como respuesta estaría mal. ¿Por qué? Porque tengo que volver a leer el enunciado. Fíjense que nosotros llegamos a una fracción, pero me están pidiendo en el ejercicio 16 que encuentre el desarrollo decimal del resultado. El resultado es una fracción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el desarrollo decimal de un 125avos, o sea, 1 dividido 125. ¿Sí? Entonces, escribo la puntita por acá. Seguimos suponiendo que no podemos usar la calculadora. Perfecto. Entonces, 1 dividido a 125 no. Pongo un 0, 0, ¿qué te quedó acá? En 10. Che, pero con este 0, este número sigue siendo más chico que el divisor. Bueno, pongo otro 0 y viene un 0 acá. ¿Qué generaste acá como dividendo? Un 100. Sigue siendo más chico que 125. Pongo otro 0 y otro 0 acá en el cociente. Y acá ahora sí me quedó como dividendo 1000, que es más grande que 125.
y me parece que está poquito a 8, me parece. 8 por 125 es 1000, al 1000, 0. Entonces, fíjense que como respuesta, teniendo en cuenta el enunciado de escribir el resultado en desarrollo decimal, entonces tendrá que decir el desarrollo decimal de todo esto es, ¿sí? Bueno, lo escribo, total, no voy a aparecer muy vago. El desarrollo decimal y escribo la expresión que me dieron originalmente. El desarrollo decimal de esto es 0,008. Y ahí quedó bien redondeado y teniendo en cuenta el enunciado del ejercicio. Porque yo llego acá y si bien esto está bien, salvo que nos hayamos equivocado por acá, pero me parece que no, esto está bien, es decir, todo esto que me dieron originalmente es igual a esta fracción, pero justo el enunciado me dice, mira, yo quiero que me des el resultado en desarrollo decimal. Entonces, eso está bien, pero no lo puedo usar como respuesta, ¿sí? Como respuesta correcta tengo que encontrar el desarrollo decimal de ese número que es el resultado de esto. Y un 25avos es 1 sobre 125, que es esto de acá. ¿Sí? Ahora sí, a esto lo uso como respuesta. El desarrollo decimal de lo que me diste acá al principio es esto de acá. ¿Sí? Hay que tener siempre bien en cuenta cuál es el enunciado. Cuál es el enunciado del ejercicio que me dan. ¿Sí? Como para dar bien la respuesta. ¿Sí? Porque quizás uno en el momento del examen, los nervios pueden jugar en contra, el tiempo también, y quizás digo, bueno, sí, es 1 sobre 125, ¿no? Es un 125avos. Y en realidad no. ¿Por qué? Porque no encontré el desarrollo decimal de ese resultado, ¿sí? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Son 3:30. Ok. Bueno, lo voy a dejar decidir a ustedes. ¿Hacemos el ejercicio 17? ¿O no? Sí, profe. Ok. Ya lo hacemos. Y hacemos este y cortamos. Más que nada como para que también ustedes tengan ejercicio como para resolver solos, ¿sí? Tienen toda la semana. El viernes redondeamos esta parte. Última vemos si consideramos que necesitan algunos ejercicios más. Podemos hacer algún archivo con ejercicios adicionales como estuvo subiendo Mercedes. Bueno, ejercicio 17. Ok, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que el anterior, encontrar el desarrollo decimal del número surgido del siguiente cálculo. Bien. El cálculo es 2/5, no veo nada. 2/5 más 2/3. Dividido 1 menos 1/3. Todo a la menos 1. Más 0,3. Perfecto. Ok, todo eso es un número, ¿sí? 2/5 más 2/3. 1 menos 1. Listo. Ok. Recordemos que cuando lleguemos al resultado, tendría que encontrar, si el resultado ya me da una fracción, puede ser, lo más probable. Si llegamos a una fracción, necesitamos encontrar el desarrollo decimal de esa fracción. Bueno, comenzamos. Bien, primero, en este primer término, nos tomamos un segundito para resolver la suma de 2/5 y 2/3, ¿sí? Venimos por acá. 2/5
más 2/3. Bueno, pero puedo trabajar con el concepto de fracciones equivalentes. Por lo tanto, voy a escribir una fracción equivalente a 2/5 y a 2/3, pero que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, 15. ¿Por qué número multiplicar 5 para que me dé 15? Por 3. Entonces a este 2 también. Y 2/5 es lo mismo, es equivalente a 6/15. ¿Por qué número multiplicar 3 para que me dé 15? Por 5. Por lo tanto este 2 también por 5. ¿Sí? 5 por 2, bien. Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Denominador 15, por supuesto, sumo directamente los numeradores. 16/15. Ah, bueno, ¿puedo simplificar o no? ¿Puedo simplificar? No. se puede. Es una fracción simple, ¿sí? Recuerden que si son números consecutivos, como acá, 15 y 16, que son números enteros consecutivos, obtengo una fracción simple. Por más que sea así o el inverso, son fracciones simples. Perfecto. Entonces, anoto acá. 16/15. Muy bien. Borramos y vamos a resolver esa resta. Un entero menos un tercio. Un entero menos un tercio. Bueno, pero un entero no es lo mismo que 3/3. Sí, porque 3/3 es 3 dividido 3, que es 1. Bueno, por lo tanto, a 3/3 le voy a restar un tercio, por lo tanto me quedan 2/3. ¿Sí? 2/3. ¿Ok? Todo elevado a la menos 1. Y vamos a escribir ese 0,3 a través de una fracción, ¿sí? Y 0,3 no sería 3 décimos, porque 3 décimos es 3 dividido 10 y es 0,3, ¿no? Bien. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Y bueno, mira, ¿qué te quedó acá? Una división de fracciones. Bueno, ¿y cómo era la división de fracciones? Bueno, escribo 16/15. Y como a 16/15 lo quiero dividir por 2/3, en realidad lo voy a multiplicar por su inverso. El inverso de 2/3 es 3/2. ¿Sí? 16 por 3, 48, 15 por 2, 30, pero puedo simplificar un poco, ¿sí? Divido por 2, divido por 3 y por 3. Entonces me queda como numerador 8 por 1, 5 por 1 como denominador. 8/5. Es decir, acá me va a quedar 8/5 elevado a la menos 1, y a eso le sumo 3 décimos. ¿Pero qué es tener el exponente menos 1? Es pensar en el inverso de ese número, ¿sí? Es decir, 8/5 a la menos 1 es pensar automáticamente en el inverso de 8/5, que es 5/8. Sigo acá. ¿Sí? 8/5 a la menos 1 es el inverso de 8/5, que es 5/8, y le tengo que sumar 3 décimos. Ahí. Bien. Digo, ¿cuál sería? Vamos a trabajar igual que antes, con fracciones equivalentes, pero que tengan el mismo denominador. ¿Sí? ¿Qué puedes llegar a ser? Por ejemplo, 80, pero también podría llegar a ser 40. ¿Sí? Fíjense que 40 es múltiplo de tanto de 8 como de 10, así que en vez de usar 8 por 10, 80 para poner acá, como encuentro un número más chiquitito, mejor. ¿Sí? Pero me tengo que asegurar que sea múltiplo de este y de este. Bien.
¿Por qué número multiplico al 8 para que me dé 40? Por 5. Entonces a este 5 también lo multiplico por 5. ¿Por qué número multiplicar el 10 para que me dé 40? Por 4. Por lo tanto, a este 3 también lo multiplico por 4. Entonces tenemos como numerador 37. ¿Sí? Bueno, entonces vengo acá. 37 40. Ah, perfecto. Terminamos todo y terminamos bien el examen y nos vamos contentos y no. Falta una cuestión. Yo estoy dando el resultado a través de una fracción. ¿Y qué pide el enunciado? Que al resultado lo escriba a través de su desarrollo decimal. Por lo tanto, ahora nos falta encontrar el desarrollo decimal de 30/40, ¿sí? Bueno, entonces pasamos por la cuantita de división. Como 37 es menor que 40, entonces multiplico por 10, pongo 0, y ahora sí puedo hacer este número dividido esto, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué número me servirá? 9, por ejemplo, 9 por 4, 36. Le pongo 9 acá, si hay un poco de tinta, ahí está 9. 9 por 40, 360, al 370, 10. Bueno, y ahora bajo un 0, y por lo tanto voy a pensar 100 dividido 40. Puede ser 2, o 40, 80, al 100, 20. Sí, me quedaron 20 unidades. Ok, entonces ahora bajo un 0. ¿Y qué número podría venir acá? O debería. 5, ¿no? 5 por 40, 200, o 200. Por lo tanto, esto es lo que yo tengo que usar como respuesta, ¿sí? Entonces, lo vamos a escribir como para que quede bien redondeado todo el ejercicio. El desarrollo decimal de toda la expresión que me dieron. Es 0,925. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. Bueno, ahí está. Damos bien la respuesta como para que no piensen que... como para que sepan que lo hacemos bien, ¿sí? Que uno sabe de lo que está hablando y que puede justificar y decir, mira, me está pidiendo que escriba aquel resultado que obtuve a través de su desarrollo decimal, entonces en un examen escrito dejo la cuenta de división, hay que hacerlo a mano, la dejo escrita y después vengo a dar bien la respuesta así. El desarrollo decimal de la expresión dada es tal cosa. ¿Estamos? Bueno, ok. Tenemos después el 18, el 19, el 20 y el 21 y ahí terminaríamos esta sección, ¿sí? De desarrollo decimal. Bien, es bastante como para practicar, pero bueno, ya tienen, me parece, una base considerable como para terminar tranqui en la semana esta sección de desarrollo decimal, ¿sí? Recuerden que, bueno, el viernes nos volvemos a encontrar a las 2 de la tarde y que en la semana, por supuesto, nos pueden consultar al aula virtual respecto de cualquier ejercicio, ¿sí? De los que tienen por delante o de los que fuimos trabajando hoy, quizás hay algo que quedó con alguna duda, como para realizar alguna consulta, así que en la semana también nos pueden consultar, ¿sí? Sí, profe. ¿Vamos? Bueno, ¿quieren hacer alguna consulta? Hasta ahora no.
Profe, Bueno, yo hay algo que no entendí. sí, decime. Porque yo le voy a ser sincera, en la secundaria a nosotros nunca nos enseñaron a dividir la fracción, Sí, así te como usted está creo. explicando, para Ajá. saber cuántos nos dan en coma, dónde ubicar la coma. Y cuando usted hace 37 dividido 40, ahí me perdí, no, como no sé para saber los pasos que debo hacer para hacer esa división. Listo, no te preocupes, mirá. Borro esto, total. Yo tengo que hacer esa cuenta de división, ¿sí? 37. Está. Dividido 40. Entonces, lo primero que tenemos que observar es el numerito que está acá, que se llama dividendo, y el numerito que está ahí, que se llama divisor. Y tengo que ver, si este número es más grande que el divisor, podés empezar la cuenta. Pero si no, no. O sea, si no, tenemos que utilizar cierta estrategia para comenzar la cuenta. Y como yo observo que 37 es menor que 40, no puedo empezar de una, si hago 37 dividido 40 y le está tanto y después, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque este número es más chiquitito que este. Entonces la estrategia es tomar el dividendo, agregarle un cero, que en el fondo era lo que se decía en el colegio. No agregaba ceros así porque sí, pero nunca sabía por qué agregaba ceros. Bueno, en el fondo estás multiplicando por 10, ¿sí? Y pongo 0, esa es la típica estrategia si el dividendo es menor que el divisor. Ahora sí puedo decir, puedo hacer 370 dividido 40. ¿Y por qué? Y porque este es más grande que este. Otra cuestión es ver cuál es el número que convendría colocar acá de manera correcta, pero ya puedo comenzar a dividir porque este número es mayor que este, con esta estrategia. Bueno, entonces digo, tengo que encontrar un número para colocar acá. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, se había cortado, no sé qué pasó, bueno, pero volvió sola. Entonces digo, ahora sí puedo comenzar la cuenta porque 370 es mayor que 40, listo. Entonces, tengo que encontrar un número de tal manera que si lo escribo acá y lo multiplico por 40, el resultado es 370 justito o un poquitito menos. No me puedo pasar de 370. Entonces, escribo 9, porque observo que 9 por 40 es 360. Entonces, escribo este por este, 300, esto ya no tiene más. No importa, escribimos con naranja. A ver si este anda. Este por este me da 360. Y voy a restar, porque necesito encontrar el resto. ¿Está bien? Por eso resto. Y bueno, ¿y esto cuánto te da? Y esto te da 10. Perfecto. Y ahora automáticamente uno no va a hacer 10 dividido 40. ¿Está bien? Va a agregar un 0 acá, o sea, este número lo multiplica por 10, esto tampoco anda. Vamos con rojo. Pone un 0 acá, y bueno, y ahora transformé el 10 en 100. Y bueno, como 100 es más grande que 40, sí puedo dividir. Y voy a poner un 2. 2 por 40, 80. Entonces anoto el 80 acá. Lo resto, porque yo estoy trabajando acá con el resto, por eso resto. Y bueno, ¿y esto qué te da? Ahí te da 20. Agrego un 0. 200 dividido 40. 5, porque 5 por 40 es justito 200. Y voy a restar, porque trabajo con el resto. 200 menos 200, 0. Cuando llegamos al 0 termina la cuenta, no queda otra. ¿Sí? Entonces ahora digo, mirá, 37 40avos es igual a ese desarrollo decimal. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasó con el anterior caso donde teníamos 1 dividido 125? ¿Sí? Entonces teníamos eso para hacer. 1 dividido 125. Otra vez, ¿puedo empezar la cuenta así como está planteado? No,
Porque el dividendo es más chico que el divisor. Entonces multiplicarlo por 10. Cuando multiplico por 10 o agrego el primer 0, mágicamente, acá hay que poner 0, entonces digo, ¿qué formaste? Y un 10. Che, pero este 10 sigue siendo más chico que 125. No puedo empezar la cuenta, porque este es menor que este. Agrega otro 0. Pero si agrego otro 0, tiene un 0 también acá. ¿Y qué formé? 100. Che, pero 100 sigue siendo más chico que el divisor de 125. No importa. Agrega otro 0. Entonces tengo que agregar otro 0 acá. Y ahora sí, digo, este que generé ahora, 1000, es más grande que 125. Entonces acá vamos a ver qué número me conviene colocar para que, de tal manera, para que al multiplicarlo por 125 obtenga justito el número 1000 o cercano a 1000 pero sin pasarme de 1000. Acá está justo 8, ¿sí? Porque 8 por 125 es 1000. Y voy a restar porque trabajo con el resto. Y 1000 menos 1000, 0. Terminó la cuenta. Entonces, 1 sobre 125 o un 125avos es 0,008. ¿Sí? Ojo con esa cuestión de estar agregando ceros después de este primer 0, ¿está bien? ¿Sí? Quizás... Gracias, profe. Ahí, No, ahí entendí, porque la verdad esto, yo soy de las que estudió cuando estaba hasta séptimo grado, y ok, estas cosas no bueno, explicaban. no te preocupes, es todo práctica. Ahora en la virtualidad pueden usar la calculadora, pero uno, si tuviésemos de manera presencial, no, y tendríamos que estar jorobando bastante con escribo la cuenta, ¿está bien? Hasta que uno se acostumbra y sabe cómo dividir. Bueno, pero si no puedo usar la calculadora. Al margen de eso, la idea, por supuesto, es saber hacer 37 dividido 40 a mano, saber hacer 1 dividido 125 a mano, ¿sí? Pero bueno, una vez que se va entendiendo, después vamos con mucha práctica, ¿sí? Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces hacemos así, el viernes seguimos trabajando esta parte, desde el ejercicio 18 hasta el 21 inclusive, y bueno, en la semana nos pueden consultar al aula virtual. ¿Me parece? Sí, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces el viernes, ¿sí? Cualquier cosita nos escriben. Listo. Y feliz día, Bueno, profe. chao. Gracias. Gracias.